inicia en el capítulo 37 de Génesis y llega hasta el capítulo 50. José es uno de los personajes más atrayentes de la Biblia. Ross observa que era un idealista práctico, que tuvo al principio de su vida sueños que lo animaron y guiaron el resto de su existencia. Él manifestó tal vez el carácter más cristiano de todas las personas descritas en el Antiguo Testamento. Se nota la importancia de José en el hecho de que le dedica casi tanto espacio en el Génesis como Abraham. José es el personaje porque fue el eslabón entre la vida de nómada de los hebreos en Canaán y su vida sedentaria en Egipto. Dios había revelado a Abraham que su descendencia pasaría 4 siglos en tierra ajena. La paciencia de Dios esperaría hasta que la maldad del amorreo llegara a su colmo antes de destruirlo y entregar a Canaán a los hebreos. Es evidente también la necesidad de que Israel fuera a Egipto. La alianza matrimonial de Judá con una cananea y su conducta vergonzosa descritas en el capítulo 38 nos indican el peligro que había en Canaán, y que los hebreos se corromperían completamente y perdiesen su carácter especial. En Egipto los hebreos no serían tentados a casarse con mujeres egipcias ni a mezclarse con los egipcios, pues esto despreciaba a los pueblos pastores. Además, tan pronto como los cananeos se hubieran dado cuenta de los planes de los israelitas de establecerse permanentemente en Canaán y adueñarse de ella, los hubieran exterminado. Tal cosa no sucedería en Gosén. Allí, bajo la protección del poderoso Egipto, los hebreos podrían multiplicarse y desarrollarse hasta llegar a ser una nación numerosa. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? La estadía de Israel en Egipto cumplió un propósito. Cumplió un propósito. Cuando ellos entraron a Egipto, era una nación pequeña y en esa condición ellos solos podían ser determinados. Pero en Egipto se multiplicaron y Dios lo liberó ya como una nación más poderosa. ¿Qué nos dice eso? Que muchos de los desafíos que enfrentamos, que Dios lo permite, son necesarios. A veces no lo vemos así, porque vemos que Israel en Egipto llegó a ser esclavo y llegó a ser maltratado, pero no fueron exterminados, como hubiesen sido si ellos permanecían como nación pequeña independiente. Es decir, que Egipto, aunque con los años ejerció señorío sobre ellos, implícitamente le daba protección. Analizando la historia bíblica, analizamos la forma en la que Dios se relaciona con su gente escogida. Dios le profetizó a Abraham que su pueblo pasaría 400 años en Egipto y así pasó. Y si Dios se lo dijo a Abraham antes de que pasara, es porque era necesario. Dios usó a José como instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar su pueblo a Egipto. En toda la vida de José se destaca la providencia divina. José, adelante, Amancia. Miren qué impresionante. Dios permite que José llegue a Egipto como esclavo. Era necesario que se estableciera un israelita en Egipto
en posición de privilegio para cuando fuera ese pueblo a Egipto, hubiese alguien que intercediera por ellos. Dios permite un levantamiento entre los hermanos de José y José es vendido como esclavo. Y Dios permite luego que José revele un sueño y tenga una posición de privilegio en Egipto. Pero cuando este pueblo, fruto del hambre, llega a Egipto, ya José estaba establecido. Analicemos en ese caso que Dios tiene muchas formas de llevar a cabo su propósito. La palabra providencia deriva de una latina, providere. Videre significa ver y pro antes. De modo que quiere decir ver por adelantado o prever. Dios prevé y con ello también prepara los pasos necesarios para realizar todo aquello que Él prevé. El diccionario Laurus define la providencia como la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. En ningún otro relato de la Biblia brilla más la providencia de Dios que en esta historia. Él echa mano de los designios tergiversados de los hombres y los convierte en medio para efectuar su plan. Dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. José es vendido a sus hermanos. El primer paso para situar a José en Egipto fue ser vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos. Sus hermanos lo odiaban por varios motivos. ¿Por qué lo odiaban? Primero, José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de sus hermanos. A los 16 años fue enviado a sus hermanos para aprender a pastorear ovejas. La irreverencia y la baja moralidad de ellos los escandalizaron. Los hijos mayores de Jacob habían cedido a ciertas prácticas paganas. Un hecho que se ve en la conducta de Judá relatada en el Espíritu en el capítulo 38. Parece que entre los hijos de Jacob solo José mantuvo en alto la elevada norma de la religión de Jehová. Si José hubiera participado en las conversaciones inmundas y la conducta humana, lo habrían aceptado como uno de ellos. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban? Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, pues José nació en la vejez de Jacob y era el primogénito de su esposa predilecta, Raquel, que expresó abiertamente su favoritismo, regalándole a José una túnica de colores que llegaba hasta los tobillos y de manga hasta las palmas de las manos. Esta clase de vestimenta la llevaban los gobernantes, sacerdotes y otras personas de distinción que no tenían que trabajar manualmente. La túnica de color y la túnica de los obreros y pastores no tenía mangas y apenas bajaba de la rodilla. Los hermanos se habrían preguntado entre sí, ¿no será que nuestro padre entregará la primogenitura a José, haciéndolo nuestro jefe en el culto y la guerra? Así provocó Jacob la envidia de sus hijos mayores. ¿Por qué odiaban los hermanos de José? José contó ingenuosamente los sueños que profetizaban que el resto de su familia se inclinaría ante él en la misma forma que la gente rendía homenaje a los reyes en aquel tiempo. Por regla general, no conviene contar tales revelaciones hasta que se vea de qué manera Dios la llevará a cabo o hasta que Dios señale que deben contarse. ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle esos sueños? Los sueños dieron a José la convicción de que Dios tenía algún alto propósito para su vida. Y más tarde los mismos los obtendrían en sus largos años de prueba. Al enviar a José a obtener información respecto del bienestar de sus hermanos, le dio a esto la oportunidad que esperaban. Pero se percibe que la mano de Dios lo guiaba aún en medio de las malas pasiones
de sus hermanos. Se había trasladado de Siquén hasta Dotán, situado unos 18 kilómetros al norte. Dotán es un vocablo que significa pozos gemelos. Y existe hasta hoy en Dotán excelente abastecimiento de agua. La importancia del traslado de ellos reside en que Dotán estaba en la altura de las caravanas que viajaban a Egipto. Rubén se interpuso con la intención de salvar a José de los planes asesinos de sus hermanos. En calidad de hijo mayor, era responsable por la vida de José y parece haber tenido mayor consideración por su padre que los demás. Sin embargo, por contemporizar con sus hermanos, Rubén se perdió la oportunidad de salvar a José. Los ismaelitas llegaron en el momento oportuno. De esta manera Dios obró usando a los hombres malos para llevar a José a Egipto. La manera en que los hermanos actuaron ilustra cómo la envidia y el odio pueden endurecer la conciencia humana. Pasaron por alto la angustia y los ruegos de joven. Se sentaron tranquilamente a comer pan después de echar a José en la cisterna. Luego de venderlo, se felicitaban a sí mismos, sin duda por la misericordia y buen ojo para las negociaciones. Después de esto, engañaron cruelmente a su padre anciano. Al presentar la túnica manchada de sangre, le dijeron insensiblemente: reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, como si José no fuera hermano de ellos. El hecho de que la escritura relaten con candor los detalles feos de los fundadores de la tribu de Israel es evidencia de su autenticidad e inspiración. Las leyendas de otros pueblos siempre atribuyen a sus fundadores características heroicas, pero no reconocen en ellos faltas. José en la casa de Potifar. Los madianitas no vendieron a José a una persona desconocida que vivía en un lugar oscuro y distante de la civilización, sino que lo llevaron a la misma capital de Egipto. Y lo vendieron a Potifar, capitán de la Guardia Real, persona de influencia en la corte del faraón. Así José fue colocado donde se le presentaban los mejores oportunidades de conocer las costumbres de los egipcios, de ser iniciado en el arte de gobernar y sobre todo de ser introducido en la presencia de Faraón. La suerte que corría un esclavo era muy dura, pues una vez hecho esclavo quedaba siempre esclavo. José habrá sufrido la nostalgia dolorosa de la casa y el cariño de su padre. Sin embargo, una vez llevado no dio señales de protesta. Se consagró de buena voluntad al cumplir su deber de esclavo. Se destacó como un joven concienzudo, industrioso y digno de confianza. 4 veces dice en el capítulo 39, Jehová estaba con José. Amados hermanos, esa es la clave. Que Dios esté con nosotros. No importa si es en el post, si es en la casa de Potifar, si es en palacio, si es en el desierto. Jehová estaba con José. Bendito. La integridad que mantuvo José ante la tentación presentada por la esposa de Potifar contrasta notablemente con la conducta de Judá, registrada en el capítulo anterior. Judá era libre y de su propia voluntad incurrió en pecado en un lugar que él pensaba que era un santuario cananeo. Por su parte, José, esclavo, lejos de su hogar, tenía todo pretexto para rendirse a la tentación, pero echó mano de 2 armas, la divina y la humana. Pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Consideró ese acto de inmoralidad como pecado contra su amo, contra la señora, contra su propio cuerpo y sobre todo contra su Dios.
También usó el arma humana al alejarse de ella y por fin huyó cuando la tentación se hizo fuerte. Al ser calumniado, no reaccionó acusando a la mujer, ni aún defendiéndose a sí mismo. Parece que Potifar había dudado de la verdad de la acusación y se enojó principalmente porque había perdido un esclavo tan bueno. En vez de darle la muerte, que sería el castigo correspondiente al delito, Potifar le impuso a José la pena más leve posible para tales circunstancias. José en la cárcel. Después de haber trabajado con tanto ahínco, sin quejas, y de haber llegado a un lugar de prestigio incomparable, José fue objeto de calumnia y cayó hasta un lugar más bajo y con menos esperanza de que la de un esclavo. Pero José guardó silencio encomendando su causa en las manos de Dios y trabajando serena y diligentemente. ¿Por qué permitió Dios que José fuera encarcelado? Allí aprendería mucho de los altos personajes que compartían la prisión con él. También a pesar del pesar y la privación, el yugo llevado en la juventud, todo contribuyó a formar un carácter firme. Subraya esa expresión. Todo contribuyó a formar un carácter firme. Una de las experiencias más maravillosas que podemos tener en este camino, en medio de muchas pruebas, es cuando entendemos que a través de ella Dios forma nuestro carácter. Estamos llamados en el Evangelio a formar un nuevo carácter. Y ese carácter comenzamos a formarlo cuando leemos la palabra. Y se completa cuando vivimos la práctica de las pruebas. A lo que José estaba llamado a hacer no era cualquier cosa. Por eso era necesario que él formara su carácter. Un carácter firme, paciente y maduro. De modo que José estaba llamado a prestar servicio a Dios y servicio a los hombres cuando llegara el momento. Las situaciones adversas que enfrentamos, gloria a Dios, son la preparación para el momento oportuno. Por último, su estadía en la cárcel y su facultad de interpretar sueños le pusieron a su debido tiempo un contacto con el faraón. ¿Cómo debe de haber brillado el carácter de José en medio de los presos resentidos y desanimados? Él era consciente de que Dios lo acompañaba y este era el secreto de su éxito. ¿Cuál era en la diferente etapa? ¿Cuál era el secreto de José? Adelante, Esther. ¿Cuál era el secreto de José? Adelante, Mérida. Adelante, Mérida. ¿Cuál era el secreto de José? Adelante, Mérida Mejía. Adelante, Mérida Mejía. Su confianza en Dios, esa era su arma secreta, que tenía una fe ciega en Dios. ¿Y usted, Rosa? La confianza que tenía José era que los sueños que Dios le hubiese dado se iban a cumplir. Él tenía esa esperanza. Bien dicho, Rosa, bien dicho, Mérida. En pocas palabras, Dios estaba con José. En los patriarcas Profesor, Rosairi, y uno, perdón,
Y uno de los secretos de él era que él tenía temor a Jehová, es decir, para hacer lo malo. Cuando la mujer de Potifar se le apareció y se le desnudó así, él salió corriendo. Entonces, por eso pudo llegar a donde llegó, porque tuvo temor a Jehová. Amén. Amén. Amados hermanos, de los patriarcas aprendemos mucho. Que recuerden que, delante Rosa, de los patriarcas aprendemos mucho. Recordemos que Dios eligió a un hombre, una cultura y un idioma para llevar a cabo el plan de salvación que había anunciado en Génesis 3:15. Y en estos primeros hombres, Dios obró de una manera para que a nosotros nos sirvieran de ejemplo. Le reitero lo que le dije al principio. Aún lo que Dios permitió de que Israel en Egipto fuera hecho esclavo fue con propósito de salvar el plan. Porque los judíos, cuando entraron a Egipto, eran un pueblo pequeño. Estaba Jacob, 11 hijos, y la familia de sus hijos. Era un pueblo pequeño. En esa condición podían ser exterminados. Pero ¿qué hace? Egipto, a pesar de que llegó un momento que lo hicieron esclavo a Israel, también le dio cobertura adelante para todo local. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga, pastor. Soy yo, Adelante, Andy. Mi teléfono está descargado, pero estoy aquí con el pastor. Oca. amén. Dios es bueno y para siempre. Su misericordia. Aquí tenemos Alejandra Sánchez, Aura Esther, David por a Esther, Fabiola, Francesca, Ovilio, José Julio Díaz, Raifi Tavares, Presente, José Julio. Dios bendiga. José Julio Díaz, Sí, Dios bendiga, pastor. Raifi Tavares, Santa de León, esa guerrera, Calia Matos, Alberto Pichardo, Altagracia, hasta presente, Antonio Gómez, David Manuel, David Díaz, Tony Ernesto, Francisca Santana, Kenia María, Luis Antonio Reyes, ya está presente, Roberto Tineo, Santa Pichardo, Jason Amador, Andy Gregorio Adames, Esther Figuereo, Presente. Andy Gregorio. Darían está presente. ¿Quién está presente que yo no mencioné ahora? Usted me mencionó, Sí, pastor. claro, ahorita. Amán Senchen. Ok. Prima aquí. Me mencionó a mí. José Marte. Ah, bueno. Ok. José Luis Marte. José Julio Marte. ¿Así? Ok. Así es. Rosy. ¿Cómo nombre suyo, Rosy? Completo. Rosy, ¿cómo nombre suyo completo? Rosy Polanco.
Seguimos aquí, mis hermanos. El jefe de la cárcel notó su industriosidad y su responsabilidad y le encargó el cuidado de toda la prisión y de los presos. En el caso de los dos funcionarios del rey presos, vemos que José no permitió que su triste condición personal despojara su corazón de solicitud por otros y lo cegara hacia sus necesidades. Por su comunión con un Dios amoroso, estaba lleno de compasión. Interrogó al copero y al panadero, que estaban perturbados, y luego le afirmó que Dios tenía la interpretación de sus sueños. Aunque las interpretaciones divinamente dadas a José se cumplieron al pie de la letra, vio frustrada su esperanza de que el copero intercediera por él ante Faraón. La demora es con frecuencia parte de la disciplina divina. Por eso Dios demoró también la liberación de José, para proporcionarle un cumplimiento mayor de los sueños que le había dado hacía muchos años. José llega a ser primer ministro. Al contar 30 años de edad y después de 13 años de disciplina y preparación, Dios permitió que José llegara al lugar donde podía honrarlo. El Señor dio a Faraón sueños tales que ni los magos ni los sabios versados en la antiquísima sabiduría egipcia podían interpretar. Entonces el copero principal recordó que José había interpretado sus sueños en la cárcel. Faraón llamó a José. Es de notar que José se negó a atribuirse a sí mismo mérito alguno en la interpretación de sueños. Más bien testificó abiertamente acerca de Dios, Faraón. A pesar de que José no había visto todavía el cumplimiento de sus propios sueños y había pasado largos y duros años como esclavo y como preso, no había perdido su esperanza en Dios. Interpretó el sueño de Faraón como una predicción de 7 años de buenas cosechas seguidas, de 7 años de hambre. Aconsejó también que se eligiera a una persona prudente para hacer los preparativos necesarios para hacer frente al hambre, pero no sugirió que sea él. Probablemente no sospechaba que el designio sería él. De inmediato Faraón nombró a José como visir o primer ministro de Egipto. Lo respaldaba con la plena autoridad real, poniendo en su dedo su propio anillo de sello con el cual todos los decretos y documentos oficiales se legalizaban y ponían en vigor. Ordenó que todo el mundo se arrodillara ante José, como si se tratara del mismo Faraón. Para que José tuviera rango social, Faraón le otorgó un nombre egipcio y le dio esposa a la hija del sacerdote de On. El centro del culto al sol, cuyo sacerdocio tenía gran importancia política. Así fue que José se emparejó con las más alta nobleza de Egipto. José no se enorgulleció de su posición ni se aprovechó personalmente de su autoridad. Más bien, reconoció que fue llevado para desempeñar una labor en beneficio de otros, labor que emprendió inmediatamente. Pensaba más en su responsabilidad que en su dignidad. Primero recorrió toda la tierra de Egipto para inspeccionar sus recursos y organizar Arelis. Dios bendiga para todos. Profe, aquí donde usted leyó que dice José llega a ser primer ministro, cuando usted inicia esa frase, habla de los 30 años de edad y después los 13 de disciplina. Entonces, es que quiero aportar algo de eso. Cuando habla de la disciplina, ahí está hablando de una preparación al ministerio, ¿verdad? Porque no registra en ningún momento que José haya faltado a Dios ni a su jefe.
Entonces, es una disciplina de preparación en Ya, el sugerencia. ministerio. Mire qué pasa, nosotros en el ambiente cristiano conocemos la palabra disciplina como falta, pero realmente la primera sección de disciplina tiene que ver con el carácter, no con una falta. Preparación. Entre nosotros es una costumbre decir, falta de disciplina, pero la interpretación principal de la palabra disciplina no es que te falta. La interpretación principal de disciplina es que una persona que hace lo correcto, que hace lo que debe hacer cuando tiene que hacerlo. Y aquí, 13 años de disciplina no es 13 años de falta, son 13 años de preparación, preparando el carácter que Dios necesitaba en él para el puesto que después desempeñaría, porque José debía tener, además de la habilidad de interpretar sueños, tenía que tener habilidad en su carácter, como la integridad, la responsabilidad, el sentir social, el sentir por el bienestar ajeno. Bien, los nombres que José puso a sus hijos indicaban que Dios le había mostrado su favor. El nombre de Manasés, el que hace olvidar, demuestra que José había vencido la amargura. Era un testimonio de que Dios lo había hecho olvidar de todo el trabajo de los largos años de prueba y de la nostalgia de su hogar en Canaán. Fue tal vez la victoria más grande de su vida. Luego llamó a su segundo hijo Efraín, fructífero. Dios hace fructificar a los que saben perdonar y olvidar. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Hay que perdonar. Una condición que limita mucho los ministerios es la falta de perdón. Hombre que Dios usa terriblemente en algún ministerio, cuando tienen alguna raíz de amargura, no avanza. Hay que perdonar y olvidar. Y más si Dios usó esas pruebas para ponerte en un lugar más alto. No hay forma de que formemos el carácter de Dios si no es con la prueba. Así es que bienvenida sea la prueba en nuestra vida. Años después, Jacob declaró que José era como una rama fructífera junto a una fuente. José podía fructificar porque tenía su raíz en Dios, sosteniéndose mediante la comunión con él. Los críticos liberales han puesto en tela de juicio el hecho de que Faraón llevara el puesto de primer ministro de Egipto a un esclavo extranjero bajo la condena y sin prestigio alguno. Pero el relato deja claro que Faraón y sus siervos fueron en gran manera impresionados por el hecho de que el Espíritu de Dios residía en José, de modo que la sabiduría del joven hebreo no era humana, sino una operación sobrenatural de Dios. Se supone que el ascenso de José fue facilitado porque también en ese periodo ocupaba el trono de Egipto una dinastía de reyes asiáticos, los Isos o reyes pastores. Los Isos invasores tomaron el trono de Egipto en el 1720 antes de Jesucristo y reinaron aproximadamente 140 años. Eran semitas y a veces nombraban a semitas para ocupar puestos importantes. Sería natural que un rey de los conquistadores de Egipto acogiera a los hebreos y lo colocara en lo mejor de la tierra. No hay que extrañarse de que no se encuentre mención alguna de José en los existentes monumentos de Egipto. Pues los egipcios odiaban a los Isos. Al expulsarlos de Egipto, los egipcios procuraron erradicar toda huella de la ocupación extranjera en su país. A tal punto que los arqueólogos han tenido dificultad para reconstruir los detalles de los Isos. Sin embargo, la arqueología confirma que muchos detalles mencionados en el relato acerca de José concuerdan con la costumbre de aquel entonces. Por ejemplo, se han encontrado los títulos jefe de los coperos y jefe de los panaderos en escrito egipcio. Otro dato confirmado es
que se conocieron tiempos de hambre en Egipto. Un faraón, según escrito de la época tolemaica, estoy desolado porque el río no se desborda en un periodo de 7 años. Falta el grano, los campos están secos y escasea el alimento. De la antigüedad era de Egipto, el granero de Canaán en tiempos de escasez. En la piedra Rosetta hay un escrito que indica que el faraón tenía la costumbre de poner en libertad a algunos presos en el día de su cumpleaños, tal como lo hizo en el caso del jefe de los coperos. José ponía a prueba a sus hermanos. Al ver a los 10 hombres de la familia de Jacob que llegaron a Egipto para comprar alimentos, José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Por fin se cumplían los sueños de José. ¿Por qué lo trató con severidad? Quería probarlos para ver y si habían arrepentido del crimen cometido hacía más de 20 años. ¿Habían transmitido su envidia a Benjamín? José sabía que una reunión sin comunión constituiría una burla. Si guardaban aún la envidia y el resentimiento, no podrían disfrutar de su compañía ni ellos de la de él. En cambio, hay ciertos aspectos del trato de José con sus hermanos que demuestran que estaba animado de profunda solicitud por ellos. También los nombres que dio a sus hijos atestiguan que no guardaba enojo ni deseo de venganza en su corazón. Los 3 días en la cárcel hicieron comprender a los hermanos de la suerte a que habían expuesto a José. El hecho de que José encarceló a Simeón en vez de Rubén, el primogénito que se había opuesto a maltratar a José hacía 20 años, infundió en ellos la sensación de que lo estaba alcanzando la justicia divina. Aumentó su temor cuando encontraron su dinero en las bolsas. Ahora llegaron a la conclusión de que Dios estaba arreglando cuentas con ellos. La oferta de Rubén de entregar a la muerte a sus 2 hijos a cambio parecería indicar un cambio de corazón, pero en realidad carecería de profundidad, pues Rubén sabía que Jacob no daría muerte a sus nietos. Sin embargo, mostraron un cambio de actitud los 10 hermanos al no resentirse por la presencia de José, mostró hacia Benjamín. El cambio de corazón se evidenció, sin lugar a duda, cuando se encontró la copa en el saco de Benjamín. Todos los hermanos se ofrecieron como esclavos y se negaron a partir cuando José demandó de nuevo que solo Benjamín se quedara como esclavo. Demostraron que estaban más preocupados por Benjamín que por sí mismos. La intercesión conmovedora de Judá, saturada de compasión y amor hacia su hermano y padre, convenció a José de que su arrepentimiento era verdadero y no pudo hacer otra cosa que revelarse a ellos. Los perdonó. Aún lo consoló diciéndole que había sido la mano de Dios la que lo envió a Egipto y no ellos. Dios mío, alaba a Dios. Alábalo, profeta. Mi hermano, qué corazón. Cuando un corazón perdona. Adelante, Arelis. Ay, Dios mío, esto está bueno. Profe, que por eso es que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Estos son los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, vemos ahí como José reconoció que lo que sus hermanos hicieron no fueron ellos, fue Dios que lo permitió. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos en medio de la prueba, lo que vemos es lo que estamos pasando, pero no lo que viene a través de lo que estamos pasando. Dios bendiga. Tus enemigos en su pie, avergonzado.
Y usted decir, no, tranquilo, que no fuiste tú, que fue Dios. Tranquilo, no, tú no me has ofendido, tú no me has hecho nada. Fue Dios que nos permitió eso. Mire, hay que tener un corazón lleno del Espíritu Santo. Wow. José, adelante, Mérida. José, adelante, Mérida. Sí, muchas veces Dios utiliza caminos que al hombre parece como medio torcido, pero cuyo final es algo que está en el propósito del Señor. Muchas veces vemos el camino estrecho, lleno de espinas y problemas, pero en realidad todos necesitan, como digo, si todo el tiempo yo he vivido en bien, si todo el tiempo yo he estado bien y nunca he pasado dificultades, ¿cómo voy a saber lo que es vivir sin dificultades? ¿Cómo voy a apreciar? ¿Cómo voy a poder ayudar al otro si no sé lo que siente? Amén, pastor. Verdaderamente que el amor de Dios en un hombre hace la diferencia. Al igual como José actuó con su hermano. ¿Me escuchan? Sí, varón, le escuchamos. Sí. Podemos poner un ejemplo similar a David. Saúl seguía a David con el propósito de matarle. Y David en varias ocasiones tuvo la oportunidad de deshacerse de ese problema y lo perdonó. En una ocasión, David andaba con uno de sus soldados y le dijo, dame el permiso, dame a ti tú la palabra, que le voy a dar un solo con esta daga que tengo, que ni va a respirar. Y David, la respuesta que le dio, líbrame a mí de yo ponerle la mano al ungido del Señor. Cuando Dios cambia un hombre verdaderamente y el amor de Dios está asentado en el corazón de ese hombre, se nota una gran diferencia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que su amor esté sentado en nuestro corazón y seamos piadosos y que podamos actuar conforme al amor que Él tiene en nosotros, que Él ha puesto en nosotros. Sí. Pastor, un aporte, Miguelina de Senado. Algo que me llama la Yo estoy aquí, pastor. perdón. ¿Puedo continuar? Algo que me llama la atención después del perdón es cuando tú llegas a un punto donde tú tienes que ayudar a la persona que tú estás perdonando. Porque una cosa es perdonar y ya yo no te vuelvo a ver, ya yo salí de ti. Y otra cosa es perdonar y tener que tenderle la mano con todo el corazón y con todo el amor a la misma persona que te hizo salir de tu casa prácticamente vendido, expulsado, prácticamente corriendo, y tienen este momento que llevártelo tú a tu casa. El que te sacó de tu casa, tú lo tienes que llevártelo a tu casa entonces, a tu terreno. Me llama la atención de ese corazón que ya estaba totalmente sanado para llegar a ese punto. Adelante, Yurelis. Ay. Esto se puso bueno. Yurelis, adelante. Que por eso es que la Biblia dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. O sea, que debemos mirar, que no debemos mirar ni tener sentimientos en contra de aquellos que se lo levantan, porque tampoco sabemos el propósito que Dios tiene con ese levantamiento. Amén. Amén, Dios le bendiga. Adelante, Pastor Roca. Amén, Dios le bendiga. Sí, le escuchamos, Pastor Roca. Dios bendiga. Sí. Amén. ¿Me escucha ahí, pastor? Que dice la palabra en el libro de Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, yo lo escuché. Amén. Escuchamos.
¿Me escuchó? No se Súbelo ahí acompaña. para yo escucharle un ching aquí afuera. Yo dije, el pastor me olvidó. Hay dos puntos. Diga. Oscar, por Está bien. favor, el micrófono. Hay dos puntos, ¿verdad? Que yo dos puntos. Uno es que de lo que dice la Biblia, ¿verdad? De cuando José estaba en la cárcel. José no le dijo al copero, dile, mira, ora por mí para que el Señor se acuerde de mí. Le dijo, no, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Muchas veces nos aferramos al hombre y por eso nuestro proceso es más largo. Cuando nos aferramos a Dios, el proceso se acorta. ¿Por qué? Porque Dios es que pone el límite de tiempo. Si yo le digo a una persona, mira, acuérdate de mí, y saco a Dios del acuérdate, mi proceso se alarga. Por eso tuvo 13 años en ese proceso tan largo, porque él no se aferró a Dios en ese momento, sino al hombre. ¿Me entiende? Cuando llegó el tiempo de Dios, fue que él decidió, dijo, ya, es tu tiempo, es tu tiempo. Otra cosa con el perdón. José sí ya no tenía rencor en su corazón. José dijo, ojalá mis hermanos regresaran, ojalá yo pudiera volver a ver mi familia. Estoy aquí solo en Egipto, no sé dónde está mi familia, cómo está mi papá, si ya murió, si ya vivió, cómo está mi hermano más pequeño, mi hermano amado. Pero sus hermanos todavía llevaban eso entre sí. Y me perdonará nuestro hermano por lo que le hicimos. No perdonará el día si es que un día lo encontramos. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón, aunque otro lo tenga sucio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros limpiamos nuestro corazón y nosotros perdonamos, como manda la Biblia, perdonar y pedir perdón, gloria al Señor, Dios se glorifica más fácil. Evangelistas, misioneros. José nos enseña algo muy importante. Entender el propósito de Dios nos ayuda a perdonar. Mientras más usted entiende el propósito de su vida, más fácil se le hace perdonar a sus hermanos. Voy a leer lo que le dijo José a sus hermanos. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué le está diciendo? No fueron ustedes que me echan al pozo. No fueron ustedes que me vendieron. Tranquilo. Fue que Dios me mandó delante para guardarlo a ustedes, porque ustedes son los padres de las generaciones futuras. Ustedes son parte del plan de salvación que Dios prometió en Génesis 3:15. José entendió el propósito por el cual Dios lo llevó a Egipto. José entendió los sueños que Dios le había dado. Aun cuando José estaba como esclavo en casa de Potifar, lo hacía con amor todo. Y la casa de Potifar comenzó a fructificar también. Todo lo que José le ponía la mano, fructificaba. Pero José sabía que era que Dios lo estaba haciendo. Cuando José va a la cárcel por una acusación falsa, tampoco se fue justificándose y contraacusando a la mujer de Potifar. Ese fue a la cárcel. Porque entendía el propósito de Dios. A lo mejor no tan claro como llegó a ser, pero sabía que Dios estaba en el asunto. Cuando nuestra confianza está en Dios, aunque no entendamos del todo el propósito, vamos a dejar que Dios nos guíe. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros siempre es bueno. Y Dios me envió delante de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. José entendía que fue Dios que lo envió para preservarlo. Vamos a ver cómo dice en otra versión. Ay, pero qué bendición. Dice en otra versión, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familiares y preservar la vida de muchos más. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Santo! Poderoso Dios.
Dios me hizo Amén, amén, amén. para saber a usted la vida a ustedes, a su familia y a muchos más. Usted sabía que con eso Dios también sabe bien de nosotros. Porque si ese pueblo pequeñito, cuando Jacob hubiese sido exterminado, se rompe la línea del plan de salvación. Y Dios lo que hizo fue que salvó esa generación de ser exterminada por otro pueblo porque eran pequeños. ¿Cuánto Dios lo sacó de ahí? Cuando ya eran numerosos. Cuando ya ellos podían pelear en la tierra de Canaán y vencer a los enemigos. Mi alma te bendice, Dios del cielo. Mi alma te da la gloria. Adelante, José Marte. Fuego de Dios. Sí, señor. Aquí está prendido. Está bueno el tema. ¿Se escucha? Sí, sí, estoy observando que está bueno el ambiente, muchos participantes. Sí, es necesario que vengan las pruebas y los procesos y hasta el dolor, porque Jesucristo mismo, como hijo de Dios y como hombre, tuvo que padecer todo ese sufrimiento, maltrato, desprecio, abandono y todas esas cosas y luego la muerte en una cruz para salvar la humanidad. Es decir, que a veces nosotros como cristianos no queremos pasar ciertas cosas, pero es necesario porque el Señor mismo nos ha enseñado así. De manera que el sufrimiento y el dolor tienen su parte importante en nuestras vidas, porque el sufrimiento es purificador, según el Señor, de tal manera que todo eso es importante y además hay cosas que no la aprendemos en la alegría y en el gozo, sino que la aprendemos en el dolor. De tal manera que si viene algún dolor, alguna herida, pues el Señor sanará nuestros corazones. Y al principio uno no entiende, quizás prontamente, pero luego entiende que sí, que es necesario y se da cuenta que aún así valió la pena pasar por el sufrimiento. Aprendemos a perdonar y a tener misericordia de los demás, de tal manera que yo creo que sí, aprendemos muchas cosas y gloria a Dios por todo lo que venga, porque siempre será para bien de nuestras vidas. Adelante, Judy Durán. Yo quiero decir algo cuando se pueda, pastor. No puedo levantar la mano porque estoy usando el teléfono. Buenas noches y bendiciones para todos. Estoy de acuerdo con la opinión de José Marte y de otra persona que habló ahorita. Realmente pasar por procesos, situaciones difíciles como lo que pasó José, ser traicionado y, y tratar de entender que cuando somos traicionados, cuando nos refugiamos en Dios, oramos, cantamos, ayunamos, nos vamos al altar, es porque realmente le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. A veces es necesario, como decía José Almarte, porque Dios quiere cambiar nuestro carácter, Dios quiere transformar nuestra vida. Y es necesario porque es para testimonio. No lo entendemos en el proceso. Y la misma palabra de Dios nos enseña que en medio del proceso tenemos que estar alegres, tenemos que cantar, tenemos que adorar. Es difícil, mis hermanos, pero es necesario. Porque en medio de la adoración y de la alabanza, el Señor, uno recibe liberación y el verdadero perdón viene de parte de Dios. Y no podemos aprender a perdonar si no tenemos una comunión con Dios. Es como decía la sierva ahorita, si a veces creemos que hemos perdonado, pero cuando tenemos a la persona enfrente se nos va el mundo al piso y tenemos que volver otra vez atrás y pedirle perdón a Dios, y pedirle a Dios que nos ayude a él, a nosotros a perdonar a quien nos hizo daño. Porque muchas veces Amén. hablamos del perdón, pero los hechos dicen otra cosa. Después de ese primer encuentro que tuvo José con su hermano, mandó a buscar a Jacob y a toda la familia. Faraón juró en agradecimiento porque José salvó a Egipto y le dio una porción de tierra muy adecuada para prosperar, llamada Gosén, cerca del río Nilo. Aunque estaban a 20 kilómetros donde estaba José,
En Gosén, Israel pudo mantener su identidad como pueblo, hablar su propia lengua, hacer sus actividades culturales como el pastoreo, por ejemplo, los cultivos, y eso permitió que Israel se desarrollara en Egipto como un pueblo con su propia identidad. Y José gestionó eso. Es decir, que José demostró que había perdonado a sus hermanos por el mal que le habían hecho. Y le repito lo que le dije ahorita. Entender el propósito de Dios en nuestra vida nos ayuda a perdonar a nuestros hermanos. Adelante, Yurelis. Amén. Que yo entiendo que José pudo soportar y superar el proceso porque él se mantuvo dentro del propósito de Dios. O sea que dentro del camino de Dios podemos superar cualquier proceso que se nos presente. Amén. Que Jacob recibe noticia que su hijo está vivo. Jacob tuvo también tiempos difíciles. Se murió Raquel, la soledad de la aparente muerte trágica de su hijo José, lo que pasó con Labán. Y ahora le dicen, Jacob, tu hijo José está vivo. Y no solamente eso, sino que tu hijo es primer ministro en Egipto. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Santo. Está vivo. Y es primer ministro en Egipto. Momento, Rosa. Dios mío. Al ver los carros enviados por Faraón, el patriarca cobró ánimo. Dios le confirmó la visión de que le había indicado en Egipto, de ir a Egipto. Así es como no fue a la tierra de los faraones, como un refugiado, sino como jefe de una familia que según la promesa de Dios se convertiría en una nación. La escena del reencuentro del anciano padre con su noble hijo es conmovedora. Para Jacob era como recibir a un muerto resucitado. Para José significaba el punto cumbre de la aprobación de Dios por su fe y paciencia. Adelante, Rosa. Gloria al Señor. Hay cosas que Dios no todos nosotros. La Biblia es bastante claro que si nosotros... Gloria al Señor. Hay cosas, pastor, que tuvieran de impactarnos a todos nosotros. La Biblia es bastante claro que si nosotros no hablamos, la piedra hablarán por nosotros. En los dos sueños de José, José no dio los sueños, ¿verdad? Pero no interpretó. Y yo digo que no, ni siquiera lo entendió. ¿Quién lo interpretaron primero? Sus propios hermanos. Le dijeron, entonces tú no vas a decir a nosotros que nosotros nos vamos a postrar delante de ti. ¿Quién eres tú para que nosotros nos postremos delante de ti? En el segundo sueño, que le dice que también el papá y la mamá se tienen que están postrados, y el papá le dice, José, mi hijo, por favor, tú estás diciendo que yo, tu padre, me voy a postrar delante de ti junto con tus hermanos. Yo no lo creo. Ellos tuvieron que hacerlo todo. Ellos interpretaron el sueño sin darse cuenta que ellos mismos se estaban interpretando y que ellos mismos estaban declarando lo que iban a hacer. Presenta a cinco de su familia y presentó a su padre Jacob delante del rey. Lo presentó con rango también de rey, con dignidad. Eso nos revela a nosotros que, aun siendo José primer ministro y habiendo recibido de parte de Dios la profecía de que su familia, aun su padre, estarían delante de él, José mostró un gran respeto por su padre Jacob, en la forma que lo presentó al rey de Egipto. Y también el rey de Jacob se mostró con mucha dignidad delante del rey, porque en vez de postrarse el rey, lo que hizo fue que lo bendijo en el nombre de su Dios. Lo bendijo en el nombre de Jehová.
Jacob mira hacia el futuro bendiciendo a sus descendientes y profetizando. Aunque Jacob, junto con su familia, disfrutaba de lo mejor en Egipto, nunca perdió la visión del futuro. Igual que Abraham e Isaac, Jacob consideraba su vida terrenal como un peregrinaje, pues esperaba la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tampoco se olvidó de la promesa del pacto, de que Israel sería una nación y heredaría la tierra de Canaán. La confianza tanto de José como de Jacob de que los israelitas volverían a la tierra prometida se nota en las instrucciones que dieron en cuanto a su sepultura. Jacob mandó a sus hijos que los sepultasen en el cementerio de Mapela, donde se encontraban los restos de sus padres y abuelos y también de Lea su esposa. José le pidió que llevase sus huesos a Canaán, porque Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham. José, aún radicado en buena posición, y Jacob en un lugar muy adecuado para desarrollarse, no olvidaron la visión, en su visión hacia el futuro, no olvidaron a qué estaban llamados. Y entendían que el tiempo que estaban en ese lugar, en Egipto, era a propósito de Dios y que ese no era el fin. El escritor de la carta a los hebreos eligió como muestra máxima de fe del patriarca Jacob la bendición impartida a los hijos de José. Adoptó a Efraín y a Manasés como hijos propios, y así distinguió a José con el privilegio de ser progenitor de 2 tribus. A los hijos de José, Jacob dio la bendición de la primogenitura. Rubén, el primogénito, perdió esta bendición por su incesto narrado en capítulo 35-22. El poner a Jacob la mano derecha sobre Efraín, el hijo de menor, indicaba que sería este quien ocuparía el lugar de prominencia. En efecto, Efraín llegó a ser la más importante de la tribu ubicada en el norte de Canaán, aunque el derecho de primogenitura quedó establecido como de José, Efraín y Manasés. Judá, quien llegó a ser el mayor de los 2 hermanos. La rivalidad entre la poderosa tribu de Efraín y la de Judá a través de los siglos de la historia de Israel puede haber sido uno de los factores que eventualmente causaron la división del reino hebreo después de la muerte de Salomón. Al bendecir a sus hijos, quienes fueron constituidos padres de la tribu de Israel, Jacob profetizó con asombrosos discernimientos la característica de las 12 tribus. Rubén, por su carácter impetuoso e inestable, no cumplió su alto designio y por su impureza moral se hizo indigno de la prominencia. Su tribu se caracterizó por la indecisión en la época de Débora y más tarde parece haber sido eclipsado por Gad. Por otra parte, de tiempo en tiempo fue devastada por Moab. A los valientes hijos de Simeón y Leví se le maldijo por su alevoso ataque contra Siquén, cuando vengaron a su violada hermana Dina. Poco tiempo quedarían dispersas entre las demás tribus de Israel. Simeón, en medio de Judá, fue absorbida principalmente por esta tribu. En cambio, la dispersión de Leví se convirtió en una gran bendición, dado que esta tribu fue honrada con la fundación sacerdotal y la espada de violencia fue reemplazada por el cuchillo del sacrificio. La más importante bendición y la profecía más trascendente del capítulo es la que se refiere a la tribu de Judá. El erudito evangélico Derek Kiner observa que esta profecía presenta en miniatura el esquema bíblico de la historia. Se compara a Judá con un león por su valentía, fuerza irresistible y supremacía sobre las otras tribus. Históricamente, Judá fue puesta a la cabeza del campamento israelita en el peregrinaje por el desierto. Fue designada divinamente para ser la primera en reanudar la guerra contra los cananeos después de la muerte de Josué. Su ejército en el periodo de David representaba más de 1/3 de la totalidad de los soldados israelitas.
no será quitado el centro, insignia real o de mando de Judá. A Judá le fue concedido el gran honor de ser el progenitor de la dinastía real, la casa de David. Por fe, Jacob miró hacia el lejano futuro y contempló la venida del Mesías. Judá ejercería la autoridad real sobre las otras tribus hasta que venga Silo. No es claro el significado de la palabra Silo en el idioma hebreo, pero muchos estudiosos de la Biblia la interpretan de una u otra manera hacedor de paz, o aquel a quien le pertenece el derecho real. La última interpretación indicaría que en el centro símbolo de la autoridad real estaría en manos de sucesivos reyes de Judá hasta que viniese el rey a quien Dios reservaba el derecho de reinar y a quien rendiría homenaje en las naciones. Vamos ahora a ver lección de la vida de José. El libro de Génesis termina con la palabra un ataúd en Egipto. José dejó un mundo testificando su fe en la promesa de que Israel volvería a Canaán, pues mandó que su cuerpo fuera embalsamado para ser llevado a Palestina. A los israelitas que estaban en Egipto, el ataúd era un símbolo de esperanza. Uno puede aprender mucho estudiando la historia de José. Algunas ideas. Primero, la pureza personal. Si no hubiera sido por la vida religiosa de José y su convicción en cuanto a la importancia, la pureza habría sido arrastrado por pasiones carnales y habría cedido a la tentación, pero había resuelto llevar una vida pura y se conservó intachable. La prosperidad de los negocios es posible para el fiel, siervo de Dios. Dios lo propone a José y a él en un ejemplo para nosotros. Otra enseñanza, la importancia de cuidar a nuestros padres. Otra, por medio de la cruz, obtener la corona. José sufrió como esclavo y después como preso durante los años de su juventud. Fue perseguido por sus hermanos, fue calumniado por la señora de Potifar y fue olvidado por el copero. Todo lo sufrió con paciencia, pero sus sufrimientos fueron medios que lo llevaron a alcanzar la corona de la autoridad en Egipto. Otra enseñanza. Toda la vida de José es una ilustración de la providencia de Dios. El Señor guió todos los pasos de José, encaminando la maldad de los hombres y las sinsabores de la vida hacia una meta divina. José resalta entre los patriarcas con preeminencia en algunos aspectos: su nobleza de carácter, su pureza de corazón y vida, su grandeza de alma como gobernador y hermano, lo hacen más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Una ilustración viva de aquel modelo de hombre que Cristo daría al mundo en suma perfección. No se encuentra José entre las personas mencionadas en las Escrituras como símbolo de Cristo, pero ningún otro ilustra mejor la vida y obra del Salvador. Alaba lo que él vive. Vamos ahora a ver el cuestionario. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Adelante, guerrero. José era idealista y práctico. Al principio tuvo sueños que lo animaron y guiaron el resto de su vida. ¿Sí o no? Sí, verdadero. Sí. Tenía temor el rey de Egipto. Los hebreos se multiplicaran y se desarrollaran. Sí, verdadero. Sí. Sí. Dios usó a José como instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar su pueblo a Egipto. Sí. Verdadero. Verdadero. Los hijos de Jacob habían cedido a cierta práctica pagana dirigida Sí. Verdadero. Eso hubiera producido acciones inmundas
y la conducta mundana lo habrían aceptado como uno de ellos. Por eso es que el mundo te rechaza, porque ya tú no caminas como el mundo, ya tú no vistes como el mundo. Verdadero. Ya las costumbres que tú tienes son de arriba, no de abajo. Por eso es que te critican, por eso es que te humillan, por eso es que te menosprecian, pero gózate que en todo eso te están diciendo que te parece a Cristo. Expresó Jacob su favoritismo porque nació José en su vejez y de la esposa predilecta y confirmó este temor por sus hijos, regalándole a José una túnica de colores que llegaba hasta los tobillos. La túnica de colores. Los sueños de José profetizaban que el resto de su hermano Verdadero. se inclinaría Verdadero. 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 Rubén se interpuso con la intención de salvar a José de los planes excesivos de sus hermanos. Verdadero. Verdadero. Era plan de Rubén que los midianitas vendieran a José a Potifar, Verdadero. capitán de la Guardia Real. Verdadero. Verdadero. ¿Cuántas veces se dijo que 39 que Jehová estaba con José? Verdadero. 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 Veces de calumnia y cayó hasta el lugar más bajo y comió la esperanza de que un descanso. 4 veces. 4 veces. José vio frustrada su esperanza de que el profeta intercediera por él ante Faraón. Verdadero. La demora es con frecuencia parte de la disciplina divina. Verdadero. 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 Ya ha tenido sus esperanzas. Dios prepararon el lugar para honrar a José. Verdadero. 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 El deseo siempre de cosecha y hambre del Faraón fue el escalón para Dios llevar a José a ser primer ministro. Verdadero. Verdadero. Los nombres que José pronunciaba indicaban que Dios le había mostrado su gloria. Verdadero. Verdadero. En el antiguo era Egipto el granero de Canaán en tiempo de escasez. José reconoció inmediatamente a sus hermanos. Cuando José encarceló, Verdadero. los hermanos de José llegaron a la conclusión de que Dios estaba arreglando cuentas con él. Verdadero. Verdadero. La preferencia que mostró José hacia Benjamín motivó un cambio en la actitud de su hermano. Verdadero. Verdadero. Al momento de Jacob bendecir a sus hijos, quienes fueron constituidos padres de la tribu de Israel, Jacob profetizó con asombro y sentimiento. Verdadero. 19 de 20. Vamos a ver. Verdadero. Verdadero. Ya. Esa es buena, para que no pusieron ahí, no pusieron, ¿cuál es la correcta? Mis amados hermanos, cuánta enseñanza, sí, cuánta enseñanza en el patriarca José. La podemos enviar. Vamos a tomar Pastor, la podemos la enviar. historia de estos patriarcas y aplicarlo a nuestra vida. Hoy cerramos ya el libro de Génesis. Seguimos la semana que viene con el libro de Éxodo. Tienen 7 días para completar la tarea de este modo. Bien, 7 días y comenzamos el viernes, yo mediante, el libro de Éxodo. Así que vamos a orar para hacer de pedido. Gloria a Dios. Padre amado, gracias. Tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de dedicar este tiempo a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos. Bendícenos, Dios mío. Gracias. Hacer tu voluntad. Aprender para enseñar a otros y ponerlo por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga a todos.
Mis amados, Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Cristo bueno. Amén. Amén. Que Dios bendiga su pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo.